En realidad es un proyecto que trata de reintegrar socialmente a los sufrientes mentales. Para reintegrarlos no solamente debemos cerrar el manicomio, que es un poco lo que alude la palabra desmanicomialización, sino que también implica una nueva forma de trabajar la problemática de la salud mental. Esto es, no solamente desde una sola disciplina o desde un solo sector, sino que también se hace a partir del trabajo extramuros, es decir, fuera del hospital o fuera de la institución sanitaria, y lo que nosotros tratamos de hacer es todo lo necesario para que el sufriente mental pueda reintegrarse a su familia, reintegrarse a su trabajo, reintegrarse a su educación, llegado el caso, trabajar no solamente con la persona y con su familia, sino también con la comunidad, porque en definitiva es la comunidad la que margina, segrega, le teme a este tipo de pacientes. Entonces ese camino empezó en 1985. Uno de los momentos importantes fue en el año 88, cuando se cerró el neuropsiquiátrico de Allen, y luego en 1991 se sanciona la ley 2440 de lo que nosotros conocemos como desmanicomialización, que es la que regula, ¿no?, los tratamientos y la forma de intervenir en este tipo de personas. A partir de ese año, del año 91, se fueron difundiendo en todo el territorio provincial los servicios de salud mental en cada uno de los hospitales, ¿no? Al principio, en el 85, había pocos servicios de salud mental. Hoy, prácticamente casi todos los hospitales tienen un servicio de salud mental, ¿no? Porque de lo que se trata es de atender a este tipo de personas en su lugar de origen. ¿Y a nivel nacional hay una ley? La ley se sancionó hace poco a nivel nacional, no recuerdo en este momento el número, pero después creo que se sancionó el año pasado, si mal no recuerdo, o el anteaño, no, me parece que el año pasado, que se sancionó, es decir, 20 años después de la ley provincial. Todavía es una ley que, bueno, vamos a ver en el resto del país cómo se va a implementar. Y esto del riesgo, por ejemplo, porque cuando se desmanicomializa, se corre el riesgo por ahí de que no haya un espacio, digamos, de sacar al paciente psiquiátrico del manicomio. ¿Cómo se garantizan que no quede, digamos, por ahí en la calle? O por ahí hay como mucho esto de que a veces no le dan el alta, cuando estaban en el manicomio no les daban el alta porque no tenían a dónde ir, digamos. ¿Cómo se cubre ese bache? Sí, la primera herramienta o la primera institución a la que recurrimos es la propia familia. Es decir, la persona siempre, una familia tiene, digamos, y tratamos de fortalecer ese vínculo para que vuelva a su lugar de origen. Pero si no lo hay, que a veces sucede, o la familia, digamos, los vínculos se han roto de tal manera que no se pueden reconstituir, bueno, la ley prevé y la práctica prevé también espacios, hogares de medio camino, ¿no?, en donde la persona puede pasar gran parte de su día y a la noche volver a su casa solo, digamos, ¿no? Y eso en Roca fue, ¿no?, un lugar bastante paradigmático en ese sentido. Se creó el Instituto Nuestra Casa, que queda acá cerquita, ¿no?, en la calle Los Andes y Bariloche, en donde, bueno, justamente fue uno de los primeros hogares de medio camino donde este tipo de personas, ¿no?, que no tenían referente familiar, podían pasar todo el día. Y en algunos casos a ellos se les consiguió y se les construyó casas, pequeños lugares donde vivir. Bueno, ahora actualmente se les ha conseguido pensiones, ¿no? Entonces posiblemente pasan todo el día en estos ámbitos y luego a la noche alquilan una pieza, un lugar y están en su casa, ¿no? Y de la experiencia práctica que tuviste vos, por ejemplo, digamos, ¿cómo fue el proceso de romper con los manicomios y generar estos espacios? Qué pregunta. Bueno, no fue un proceso fácil. Yo en realidad vine yo vine en el año 96 a la provincia y empecé a trabajar en La Marca. Que dicho sea de paso, fui el primer psicólogo que estaba en el hospital de allí, ¿no? Yo trabajaba en La Marca y en Beltrán. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay varios frentes de batalla, ¿no? El primer frente es la dificultad misma del paciente, es decir, son personas que no solamente tienen un problema mental, sino que tienen un problema social también, es decir,
trabajo, la familia no los ayuda, la sociedad los rechaza. ¿Quién le va a dar trabajo al loco del pueblo? ¿No? Ahí tenés una dificultad. Pero en realidad la dificultad mayor que personalmente yo encontré es en la gente de salud mental que no termina de entender de que este es el camino, ¿no? Que le resulta más fácil, más convincente trabajar de la manera tradicional. Bueno, eso no es la manera del trabajo de la ley 2440 y entonces en ese sentido realmente es peor el remedio de la enfermedad, porque el individuo termina como desatendido, digamos. Entonces yo creo que muchos, lamentablemente, la peor resistencia vino de los colegas, porque la desmanicomialización no es solamente tirar abajo el muro del manicomio, es tirar abajo el muro de la formación universitaria. Bueno, le digo sinceramente, hasta los pacientes más graves los hemos curado, pero la soberbia profesional no la curamos. Y a nivel de la comunidad en general, ¿cómo se ha tomado esta ley, esta nueva forma de trabajar? Porque, como decís vos, también se derribaron los edificios físicos y eso genera quizás una resistencia en la sociedad. Y lo otro que íbamos a preguntarte es si están trabajando con la gente de la comunidad, digamos, en capacitación o en concientización. En un primer momento se trabajó mucho con la comunidad, con la gente, con el barrio, pero fue un trabajo que lamentablemente se fue abandonando, porque una cosa que con todo dolor les tengo que decir es que, bueno, todo el entusiasmo del inicio se fue perdiendo en el camino y estas resistencias de las que hablábamos anteriormente se hicieron cada vez más grandes. Entonces, lamentablemente este tipo de intervención en la sociedad, en la comunidad, se está como diluyendo. Paradójicamente, muchas veces fue, después de tanto andar, la misma comunidad la que sigue sosteniendo estas prácticas, ¿no? Porque a veces se han asociado en grupos de familiares y amigos, de pacientes, en que, bueno, se dan cuenta que gracias a esta iniciativa sus familiares, sus amigos siguen estando presentes en la sociedad y no manicomializados en una institución que los relega, que los segrega, que los anula como personas. ¿Y el arte tiene algún rol desmanicomializador? Muchísimo. ¿Alguna experiencia acá en muchísimo. Bueno, acá en el Instituto de Nuestra Casa, en la feliz época que funcionaba bien, no te digo que era algo constante, pero sí tuvimos, como te diré, eventos artísticos, ¿no? Que fueron muy positivos para las personas que allí transitaban, ¿no? No de manera continuada, pero sí, me acuerdo uno que me acuerdo ahora, por ejemplo, una radio abierta o pintar un mural, ¿no? Se hizo varias de esas cosas, ¿no? O llevarlos al cine o integrarlos en actividades culturales. Bueno, son cosas que de a poco se fueron perdiendo, ¿no? Y vos hablás de esta institución que funcionaba acá en Roca, en Fisquemenuco. ¿Qué es lo que les estaría haciendo falta, digamos, para volver a funcionar como funcionaba en esa época feliz que dijiste? Bueno, yo creo que tiene que haber profesionales convencidos de la ley, ¿no? Tiene que haber profesionales que sientan la ley, no burócratas, ¿no? Lamentablemente se ha burocratizado la salud mental, ¿no? Aquí y en varios lugares de la provincia, ¿no? Entonces, cuando la salud mental deja de ser una vocación y empieza a ser un trabajo en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es cuando todo se desvirtúa, ¿no?